Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas, darles la bienvenida a este espacio de Matices a través de cimacradio.org y me da muchísimo gusto, como cada semana, saludar a mis compañeras, las chicas Matices. ¿Cómo están? Joana de la Cruz, Alejandra Trujillo. Hola chicas, auditorio, pues muy contenta como siempre de poder compartir esta hora, este programa que pues en donde tratamos de hacer este análisis feminista de toda esta violencia que pues hay en nuestro país. Y pues bueno, el día de hoy les traigo alguna actualización de el feminicidio de Abril Pérez. No sé si lo recuerdan, fue pues en su momento, que fue en el 2019, este, que sucedió. Entonces, les voy a contar más adelante pues sí, cómo van las autoridades con este caso. Hola chicas, me da mucho gusto poder conectarnos, oírnos, vernos una vez más en Matices. Y hoy les voy a platicar sobre cómo va avanzando la homologación de penas por abuso sexual. Ya son 24 estados los que ya adecuaron su legislación y vamos a hablarlo más profundamente. Gracias. Yo les voy a platicar sobre Laura Velázquez Florencio. Ella era activista. Les voy a contar su historia y pues cómo fue que murió. Estoy más en los próximos minutos, así que quédese con nosotras aquí en Matices, Periodismo Feminista. Matices. Pues no sé si recordarán el feminicidio de Abril Pérez Zagaón, un doloroso testimonio de la violencia sistemática y de cómo la negligencia de las autoridades encargadas de proteger a las mujeres puede tener consecuencias letales. En un nuevo esfuerzo por romper el ciclo de impunidad que rodea pues, este caso, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México está ofreciendo una recompensa de 500,000 pesos para quien aporte información que conduzca a la localización y captura de Juan Carlos García Sánchez, ex esposo de la víctima y presunto autor intelectual de su feminicidio. Abril Pérez defendió activamente su derecho a una vida libre de violencia. Fue en enero de 2019 que denunció penalmente a su entonces esposo por un intento de feminicidio. Ella fue atacada brutalmente mientras dormía. Un acto pues de máxima ventaja por parte de este agresor. La golpeó con un bate e intentó degollarla. Pese a que el Estado tenía la obligación de garantizar su seguridad y mantener a la agresión en prisión preventiva, em, pues obviamente se operó de manera totalmente patriarcal y minimizaron el riesgo. El entonces juez Federico Mosco González dictó una resolución revictimizante al reclasificar el delito a lesiones y violencia familiar, bajo el argumento misógino totalmente de que si lo hubiera querido matar, lo habría hecho en el primer golpe. El juzgador ordenó la liberación del agresor, decisión que fue secundada por el juez Carlos Trujillo Rodríguez al otorgarle el amparo de libertad. Esta decisión dejó a Abril en total desprotección y con el agresor libre.
Fue el 25 de noviembre de 2019, irónicamente, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que Abril fue asesinada por impactos de arma de fuego. Esto fue en la Ciudad de México, mientras se trasladaba después de cumplir con trámites legales relacionados con la custodia de sus hijos, quienes la acompañaban junto con su abogado en el mismo automóvil en donde la asesinaron. La liberación de Juan Carlos García Sánchez, exdirector de Amazon, no fue un error administrativo. Fue una muestra de la falta de perspectiva pues sí, de violencia contra las mujeres en los tribunales, donde se tiende a ignorar el peligro latente que viven estas mujeres que denuncian, convirtiendo al Estado pues en un facilitador de impunidad. Las investigaciones pues demostraron que el feminicidio fue planeado y pues obviamente el tipo este utilizó su poder y pues obviamente recursos económicos. Y pues obviamente esta capacidad financiera que tenía pues pudo contratar a terceros y pues así causar el feminicidio de Abril. El exdirector conoció, bueno, en mayo de 2023, la exigencia de justicia de la familia y los colectivos feministas lograron una sentencia histórica de 52 años y 6 meses de prisión contra Rodolfo N., quien fue autor material, y Juan Carlos N., que fue coautor. Durante el proceso, el ejecutor confesó haber recibido un pago directo de 180,000 pesos por parte del exesposo para acabar con la vida de Abril, añadiendo que le ofrecieron un bono extra de 50,000 pesos si cometía el crimen antes de la siguiente audiencia judicial para evitar que el proceso en su contra continuara. El caso de Abril, pues no estará cerrado mientras que el responsable intelectual no enfrente a la justicia. La difusión de esta recompensa responde también al reclamo de los familiares de la víctima, quienes recientemente manifestaron mediante comunicados su exigencia de un enjuiciamiento a la totalidad de los responsables sin criterios de selectividad, ¿no? Alertando sobre todo la necesidad de una búsqueda real, exhaustiva e imparcial de este sujeto que se encuentra prófugo y quien es buscado por feminicidio agravado en grado de tentativa, asociación delictuosa y feminicidio. Y es que nombrar este crimen como feminicidio y señalar la colusión judicial es indispensable para la memoria colectiva. La exigencia por Abril Pérez Sagaón es un llamado urgente a transformar de raíz un sistema que sigue llegando tarde a proteger la vida de todas estas mujeres. Lamentable lo que sucedió, ya lleva pues un poco más de 5 o 6 años este, que sucedió y el hecho de que lo hayan dejado en libertad como si no hubiera pasado nada, pues una vez más, estas instituciones pues le vuelven a fallar pues a las familias que son víctimas colaterales de estos feminicidas. ¿Cómo ven, chicas? Ahorita que mencionabas el caso de Abril, recordaba que hace algunas semanas también mencionábamos el caso de otra mujer que justo no va, hace la denuncia. En este caso estaba la denuncia ya. Abril tuvo este valor de ir a denunciar para que las autoridades dejaran a este hombre libre, ¿no? Y finalmente terminara con su vida, que era lo que mencionábamos en aquel caso, ¿no? Cómo es que todavía estas mujeres, ¿no? Al final, pues terminan otra vez arriesgando su vida y ahora con estos sujetos que más enojados por la denuncia que se le hizo por haberle perdido el divorcio, se atreve a pagar a personas para que le quiten la vida. Y también este caso se me hace muy fuerte porque los hijos estaban presentes, ¿no? Mientras
ocurrían los hechos y más allá de que las autoridades ahora estén ofreciendo una recompensa de 500,000 pesos para la localización del sujeto, pues también hay que tener muy claro que no hay que tomar o las autoridades no deberían de tomar sin la debida importancia estas denuncias y el proteger la vida de las personas que están denunciando, de las mujeres que están denunciando, para que no acaben en estos eh, casos extremos en los que pierden la vida, pero también, ¿no? Señalar que sí es cierto, se está haciendo algo, por lo menos ofrecer los 500,000 pesos, ojalá que se logre la captura, pero también ojalá que ahora sí se concluya el proceso que tiene este sujeto y que no ocurra como la vez pasada que lo dejaron libre. O sea, qué bueno que de alguna manera acepten su error, porque creo que es parte de estar ofreciendo esta cantidad para su captura, pero también es cierto que aunque lo capturen, aunque den los 500,000, si al final el proceso por alguna razón se vuelve a complicar o vuelve a haber estas intervenciones de estos jueces que son poco o que son muy cuestionadas, pues entonces no va a haber ninguna reparación por la vida de Abril, ¿no? Y más que ya lleva casi, decías, ¿no? 5, 7 años, porque fue en el 2019, 2026, por ahí. Entonces, pues ojalá que den con él. Sí, a mí me gustó mucho cómo presentaste esta información, Joana, por la particular frase donde dices, ella quiso ejercer su derecho a vivir una vida libre de violencia. Y me parece que de alguna manera una gran cantidad de mujeres que han querido ejercer ese derecho precisamente terminan así, con el fallo de las autoridades, con la omisión de las mismas y que lamentablemente pues es la peor escena que pudiéramos imaginar en un pleito de este tipo, ¿no? El feminicidio de alguien. En este caso en particular, a mí también me parece que es importante recordar, resaltar y sobre todo reprobar la participación de los medios de comunicación convencionales, propiamente el periódico Reforma, que publicó una carta del feminicida donde él pues trataba de explicar lo inexplicable que es la violencia que ejerció y trataba de deslindarse de lo que había ocurrido, ¿no? Y creo que ya los medios, antes de publicar algo así, deberían de cuestionarse la ética que están rompiendo, ética periodística que pueden estar rompiendo al abrir su espacio a un feminicida, a un violentador, ¿no? Hay otros medios que hacen esto con mucha regularidad. En el caso de Abril, pues llamó todavía más la atención porque él estaba ya prófugo de la justicia y se dio este acercamiento con el periódico. Y bueno, obviamente el caso de Abril, igual que muchos otros, está lleno de estas irregularidades y complicidades por parte del gobierno, o sea, de las autoridades que lo están investigando. Después de todo lo que hemos pasado, aprendido, de los registros que hay y de las supuestas buenas intenciones de terminar con la impunidad, es realmente vergonzoso que el caso de Abril no haya concluido. Y no me extrañaría que nuevamente vuelvan a aplazar porque han estado pues metiendo la defensa de este sujeto recursos y recursos y recursos precisamente para hacerlo cada vez más largo, cansado y que la gente involucrada, la familia diga ya me cansé, ya, lo que sea, ¿no? Así es, una vez más, las instituciones que supuestamente deben de hacer su trabajo para, pues simplemente buscar esta justicia para estas familias que obviamente se quedan sin su, sí, sin una persona amada como lo era Abril, a estos hijos huérfanos, porque pues obviamente pues quedaron ahí al cuidado de, ¿no? O sea, ya no es como que, este,
pues una vida normal que van a poder llevar, ¿no? Los dejan sin su madre, sin su cuidadora, sin su apoyo, sin, o sea, esta parte tan importante que es para el desarrollo de las hijas y de los hijos, ¿no? Eh, y pues volvemos con un caso más en el que las autoridades fallan y fallan y fallan y la impunidad se sigue viendo eh, pues a flor de piel en este tipo de situaciones, en, en el sexenio más feminista de, este, de todos los sexenios que supuestamente tenemos y pues simplemente no vemos resultados en una Secretaría de las Mujeres en la que todavía no se le encuentra ni pies ni cabeza, y pues en un país que la violencia crece en lugar de que vaya disminuyendo y pues la impunidad nos da un golpe de puerta en las narices diciéndonos todavía no es el momento para que las mujeres en este país tengamos justicia de toda esta violencia y feminicidios que hay en nuestro país. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. Como les comentó en un inicio, la homologación de los códigos penales para sancionar el delito de abuso sexual continúa avanzando en el país. Por su parte, la Secretaría de las Mujeres informó que 24 entidades federativas ya aprobaron y publicaron las reformas necesarias para homologar su legislación con las modificaciones al Código Penal Federal, mientras que 8 estados aún tienen pendiente concluir este proceso. La reforma busca unificar la definición del delito y las sanciones aplicables en todo el territorio nacional, con el propósito de evitar que las víctimas se enfrenten criterios distintos de investigación y castigo dependiendo de la entidad donde ocurrió la agresión. Con estas modificaciones se establece una pena de 3 a 7 años de prisión para quien cometa abuso sexual, además de sanciones económicas agravantes en los casos previstos por la legislación y, de acuerdo con la Secretaría de las Mujeres, la homologación fortalece el acceso a la justicia al brindar mayor certeza jurídica, pero también al reducir las diferencias que durante muchos años existieron entre los códigos penales estatales, las cuales podían generar obstáculos para la investigación y sanción de este delito. En cuanto a las autoridades federales, estas señalaron que los congresos locales que ya concluyeron el proceso legislativo representan más de 2/3 partes del país, lo que refleja ya en sí un avance significativo en la armonización normativa. Sin embargo, hicieron un llamado a las otras 8 entidades que aún no han realizado las reformas correspondientes para concluir el proceso y garantizar una protección jurídica homogénea para todas las personas. Cabe señalar que la reforma al Código Penal Federal amplió la definición del delito de abuso sexual con el objetivo de establecer criterios más claros para su investigación y sanción. Y también a partir de ello, las entidades federativas iniciaron la adecuación de sus códigos penales para homologar la tipificación del delito y las penas aplicables. Esta medida forma parte de la estrategia del Gobierno de México para fortalecer la respuesta institucional frente a la violencia sexual, particularmente la que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, a las adolescentes y niñas. Este plan contempla además que las reformas legales, acciones de prevención, atención integral y fortalecimiento del acceso a la justicia. También parte de lo que señaló la Secretaría de las Mujeres
fue que contar con un marco legal armonizado representa un paso para garantizar que las víctimas reciban una respuesta institucional más uniforme, que los procesos de investigación y sanción se desarrollen bajo criterios comunes en todo el país. Y si bien esta armonización de los códigos penales representa una base importante en la construcción de un marco jurídico más uniforme, como lo menciona la Secretaría de las Mujeres, también cabe resaltar que por sí sola no va a erradicar la violencia sexual. Su principal aporte radica en reducir las brechas legales entre las entidades federativas, de modo que las víctimas tengan mayores garantías de acceso a la justicia, sin importar el lugar donde ocurra la agresión. No obstante, para que la reforma tenga un impacto real, va a ser indispensable que también vaya acompañada de una adecuada implementación por parte de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia. Y también con capacitación con perspectiva de género para los operadores del sistema, también que vaya acompañada de atención integral a las víctimas y que las políticas públicas de prevención que atiendan las causas estructurales de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas sean las correctas. Sin duda es un gran avance, ¿no?, que se haga esta homologación, pero también no podemos quitar de vista que mientras no se ejecuten las leyes de acuerdo a lo que se está estipulando, pues no sigue o sigue siendo parte de lo que está escrito en un papel. ¿Por qué es importante hablar de esta homologación? A mí en algún momento me tocó ver un caso en el que se estaba persiguiendo, que no tiene nada que ver, o sí, con este abuso sexual. Era un pederasta que venía de Estados Unidos, que se había hecho una investigación en dónde se encontraba y dónde reclutaban o reclutaba a los menores de edad, y las autoridades fueron a este lugar para poderlo detener. Cuando se hace la detención en el estado en el que estaba, en el cual se le iba a juzgar, no estaba clasificado este tipo de delito. Lo que sucedió es que la autoridad no pudo, ¿no?, condenarlo o llevar su proceso porque simplemente en ese estado no se encontraba ese delito. Y como consecuencia, esta persona salió del país y evidentemente ya no regresó, por lo menos a ese estado. Y si regresaba y lo atrapaba, como ya había sido juzgado por ese delito, algo así, entonces ya no se podía hacer nada contra esa persona. Esta homologación, ¿no?, o que se haga, por supuesto que va a tener consecuencias positivas, ¿no?, en el cual este tipo de violencias ya se reconozcan a nivel nacional. Por eso es que es tan importante, para que no se vayan, para que no los cometan en otros estados, para que haya castigos severos, ¿no?, que tiene que ver con que todos los códigos penales cumplan con ciertos tipos de penas, todo lo que tiene que ver. Sin embargo, si no están las instituciones, si no se lleva a cabo el aplicarlo correctamente, no que las autoridades estén capacitadas, pues simplemente sigue escrito sobre un papel y no va a llegar realmente a las personas, a las mujeres que lo necesitan. Entonces, por ahí, ¿no?, hablando de la Secretaría de las Mujeres, pues todavía queda uno de estos asuntos pendientes que se tendrán que ir trabajando. Fíjate, Ale, que es algo que me dejaste pensando en esto de que, ok, ya se tiene en papel, se está tratando de que todos los estados de la República lo tengan en sus códigos penales. Pero ¿qué sucede si no saben cómo aplicarlo, no saben cuáles son los procedimientos? Es lo que está pasando en las escuelas, donde sabíamos que siempre había este tipo de abusos sexuales, pero los administrativos, las maestras, los maestros, siguen sin saber qué tienen que hacer,
siguen sin saber cuál es el procedimiento, aunque se los digan, ¿eh? O sea, porque se supone que eso ya se implementó en todas las escuelas a nivel nacional, el hecho de que tengan estos protocolos de primero hacen esto, luego hacen lo otro, luego se dirigen a tal institución, todo este proceso. Pero las personas siguen sin actuar, o sea, prefieren hacerse de la vista gorda y decir, no, pues es que no supe qué hacer, o no sé, ¿no? Pues es que el niño estaba llorando, entonces por eso lo mandé a su casa mejor. Se quitan responsabilidades, ¿no? También. Me parece que esta homologación de ley es muy buena, creo que es algo que ya se necesitaba, sobre todo mínimo para ay, no sé, infundir un poco de miedo a estos agresores y que la piensen dos veces antes de hacer una de estas agresiones. Hemos estado viendo en redes sociales cómo, pues ya es rara la persona que no tiene cámaras, ¿no? En sus establecimientos, en su casa y demás. Y hemos estado viendo muchas agresiones sexuales en contra de pequeñas que van entrando a una tienda y hay un tipejo asqueroso ahí y las manosea. O sea, en cuestión de segundos. Y hay niñas que obviamente pues se quedan congeladas, que no saben ni qué pasó, no saben ni qué está sucediendo, por qué lo hizo, o sea, qué es lo que está pasando. Y se quedan congeladas. Otras se sueltan a llorar, les preguntan y pues ya les dicen, ¿no? Pues sabes qué, es que me tocó, ¿no? Y estas situaciones que, como ya lo habíamos comentado, ¿no? Se quedan grabadas en un video y es así como tienen más posibilidad de que les crean, lamentablemente, ¿no? Pero me parece que ya el hecho de que estos agresores vean que están siendo o que pueden ser vistos en cualquier lugar, creo que ya les entra un poco más el miedo para poder hacerlo tan deliberadamente, ¿no? Eh, Lamentablemente, pues muchos no son nada, diestros o nada lectores, y pues obviamente no entienden o no saben que estas leyes ya están aplicándose en diferentes partes de nuestro país y que lo siguen haciendo pensando que no les va a suceder absolutamente nada. Y a veces sí pasa, ¿no? Lo vemos, si en un feminicidio no actúan, ahora en una agresión de este tipo, pues menos, ¿no? Les parece una poca cosa, ¿no? Pero la realidad es que afecta de manera directa, psicológicamente, todo a una pequeña, ¿no? Entonces también es importante que pues no sé, poner mucha atención sobre todo en esto, porque a veces decimos, bueno, ya que lo refundan en la cárcel, aunque sea un rato para que se le quite al tipo, ¿no? Pero el hecho también de que le den seguimiento a estas niñas que han sufrido algún tipo de agresión es muy importante, porque se quedan con eso, el hecho de tener miedo de salir a la calle, de estar preocupándote si viene un tipo cruzarte en la calle, o sea, todas esas situaciones me parece que también es importante que pues las trabaje, ¿no? Obviamente con una psicóloga. A mí me gustaría destacar o hablar un poco sobre la importancia de esta homologación desde el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Cuando se aprueba este derecho en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, pues las mujeres tenían que trasladarse de diferentes estados del país a la Ciudad de México, porque solo aquí estaba reconocido su derecho. Y pues lo que se tiene que hacer con esto es que haya una homologación para que en todos los estados se reconozca que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y podemos decidir si queremos continuar con un embarazo o no.
que no nos metan a la cárcel por ello, que no exista una persecución, que no haya médicos que estén detrás de nosotros tratando de hacernos cambiar de opinión, que tengamos acceso a anticonceptivos y orientación, o sea, una serie de cosas que acompañan este derecho de las mujeres. Y como consecuencia, quienes tienen poco dinero no podían pagar este pasaje para venir a la ciudad a ejercer ese derecho. Ellas terminaban en la cárcel o terminaban muertas porque no había una institución de salud que les brindara los servicios básicos indispensables. Entonces había mujeres que teníamos ciertos derechos y todavía hay mujeres que tenemos ciertos derechos reconocidos en algunos lugares, entidades, estados, y hay otras en donde no. El estado de Guanajuato se niega a que se acepte el reconocimiento de este derecho y las mujeres que deciden ejercerlo tienen que trasladarse a otro lugar para poder hacer lo que tengan que hacer, ¿no? De tal forma que me parece que por eso es importante que exista la misma línea en todo el país y que los castigos, en caso de legislaciones, que los castigos que se tengan que aplicar sean los mismos, porque si no, bueno, pues va a estar muy canijo que digas, es que aquí que mates a una mujer te va a salir en tres años, pero no se te vaya a ocurrir hacerlo en tal estado porque ahí sí te dan unos 25, ¿no? O sea, por decir algo. Entonces, esa es la importancia precisamente de que haya esta armonización. La ley 3 de 3 contra la violencia, por ejemplo, aunque está a nivel institucional, constitucional, perdón, a nivel constitucional, es decir, aparece como un requisito en la constitución de nuestro país para poder ser candidato, no tienes que ser violentador, agresor sexual ni violador de mujeres. De todas formas, se han colado muchos y todavía ahora que se ven en elecciones se han colado o se quieren colar otros, pero tiene que pasar por una armonización en los estados y en los municipios para que puedan pues tener una validez total, ¿no? Entonces, así es la forma en la que se hacen leyes en México y lo que deseamos es que se apresure para que podamos tener todas la plenitud de vida que estamos buscando con este tipo de modificaciones a las legislaciones. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. La activista Laura Velázquez Florencio, quien llevaba 9 años exigiendo justicia por el feminicidio de su hermana en el Estado de México, fue asesinada, falleció el pasado 7 de julio durante un percance vial en el kilómetro 34 del circuito exterior mexiquense, esto en el municipio de Catepec, también Estado de México. Hay un comunicado que difundieron colectivas que informaron que autoridades investigan si se trató de un accidente o si es parte de las amenazas que la joven sufrió junto a su madre, Lidia Florencio, durante la lucha por el esclarecimiento del feminicidio de Diana Velázquez Florencio. Este feminicidio ocurrió el 2 de julio de 2017 en Chimalhuacán, uno de los municipios más violentos para las mujeres, para que las mujeres vivamos ahí. La joven viajaba en su bicicleta y en la incorporación con la carretera Texcoco-Lechería fue arrollada por un camión de carga. Insisto, esta es una investigación que todavía está pues en proceso. Yo de verdad deseo de todo corazón que sea una situación de una torpeza por parte del conductor, porque si no sería lamentable que el gobierno le volviera a fallar a esta familia en 2 ocasiones. Lo que ella hacía era luchar
para obtener justicia por el feminicidio de su hermana. Después de que pues se empapó en toda esta lucha como activista, ayudó incluso a otras mujeres, porque la verdad es que ya te metes al mundo del activismo y te das cuenta de la falta que hace esta capacitación y entonces empiezas a compartir todos tus conocimientos para que sea más fácil para las que van llegando. Les voy a platicar sobre el feminicidio de Diana, la hermana de Lidia, para que pues sepamos más o menos de qué les estoy hablando. Ella, Diana Velázquez Florencio, tenía 24 años, fue asesinada en el municipio de Chimalhuacán en julio de 2017. El sujeto que la asesinó, el feminicida, es Jesús Alejandro Montes Moreno. Fue detenido e incluso ahorita ya tiene sentencia. Pero para que esto pasara, sucedieron muchísimas cosas. Una semana después del feminicidio, el cuerpo de la joven fue localizado por su hermana, por Laura, en la morgue de Nezahualcóyotl, donde el cuerpo fue catalogado como un cadáver masculino. Ese pequeñísimo detalle fue lo que impidió que pues avanzaran las investigaciones sobre lo que había ocurrido con Diana, debido a que el cuerpo fue localizado incluso el primer día en que se denunció su desaparición. Y bueno, la falla por parte de las autoridades de la morgue de Nesa evitó que se pudiera localizar el cuerpo y que se avanzara en la detención de los responsables. La, Laura, junto con su mamá, la señora Lidia, encabezaron las movilizaciones, las protestas, donde exigían justicia para Diana. Y finalmente, después de 5 años, en enero del 2022, el feminicida fue condenado a 93 años de prisión y un juez lo multó con 376,000 pesos, 1,260,000 como reparación de daño y 241,000 por daño moral. Ese, digamos que ya fue como un capítulo cerrado en el sentido de que se tuvo una justicia, una sentencia sobre el caso de Diana. Sin embargo, pues ahora la mamá de estas jóvenes empieza una nueva lucha al momento en el que pues ocurre este que se ha dicho hasta el momento es un accidente de tránsito y que se tiene sospecha de que tenga que ver con las amenazas que ella recibió por su lucha como activista, su activismo en contra de los feminicidios. Lamentable el caso, como menciona Sibón, sobre todo pensando justamente en la situación que vivió, ¿no? Al final ella logra que se atrape a el feminicida de su hermana, pero siguió luchando. Y a pesar de que pareciera que es un hecho de tránsito lo que sucedió, lo que le quitó la vida, sí es importante exigir que se haga una investigación exhaustiva justamente por lo que mencionas al final de tu comentario de las amenazas que ella recibió. Hasta el momento, pues sí, se ha seguido informando que fue parte de este accidente. Sin embargo, no va a quedar o no vamos a quedar más tranquilos, no va a quedar más tranquila la mamá de Diana, ¿no? Hasta que se haga esta investigación de manera profunda y que realmente se sepa qué es lo que sucedió. Eh, pues ojalá que las autoridades hagan su trabajo y puedan esclarecer el fallecimiento de Laura de manera clara. Es lo único que se pide, ¿no? Que sea una diligencia, una investigación que sea transparente, que se lleve a cabo de la manera adecuada y finalmente que tengan que dar los resultados que pues, se puedan creer, ¿no? Y sobre todo que sean, pues, la verdad. Es lamentable este suceso, que como bien dices, ojalá que haya sido un accidente y que no haya sido parte de estas, em, pues sí, de estas amenazas que estuvo recibiendo. Estuve viendo en redes sociales cómo pues diferentes colectivas
escribían frases de cariño y de sororidad para ella y para su familia. Y el hecho de conocer el feminicidio de su hermana y cómo es que nuevamente la ineptitud de las autoridades que están a cargo de estos casos, eh, pues para ellos sea alguien más, ¿no? Que está ahí, muerto, que está inerte y que no piense que es la hija de, el hijo de, y que hayan, no sé cómo decirlo, si es rotulado o hayan, este, pues metido los datos mal de esta chica, ¿no? El hecho de que hayan pensado que era un hombre o hayan confundido las letras, no lo sé, ¿no? No sé cuál haya sido la ineptitud de estas personas que hicieron el registro, pero en estas situaciones es en donde vemos el tipo de personas que están a cargo de estas instituciones, y la falta de seriedad, de empatía, de hacer bien su trabajo simplemente porque es su trabajo, ¿no? Y lo tienen que hacer bien. No puede haber errores de este tipo porque estamos hablando de que iniciando con este tipo de errores, pues obviamente ya todo lo que viene, todas las investigaciones, todo lo que se haga va a estar absolutamente mal, ¿no? Lamentable lo que sucede, pues en el Estado de México, un estado en el que pues está en el primer lugar de feminicidios en México y que pues aún así no se tomen las medidas, la importancia, para poder llevar los casos bien, ¿no? Lamentable este tipo de noticias, saber que pues Laura pues ya no está, a lo mejor un poco satisfecha ella de haber logrado darle una sentencia a este feminicida, pero como lo decimos, ¿no? Estas víctimas colaterales que se quedan con este hueco de esta ausencia de esta persona a la que quieren, a la que aman, pues obviamente con nada se puede llenar, ¿no? Matices. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Fíjense que hoy está en entrevista con nosotros Sabina Odone. Ella es una cantante chilena radicada acá en México y bueno, ahorita está promocionando su nuevo sencillo Vainilla, que es parte de su cuarta producción discográfica, Espumante Rosé. Y cuéntanoslo todo. ¿Cómo estás, Sabina? Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Igualmente. Oye, pues cuéntanos, ¿de qué va tu nuevo sencillo y tu nueva producción? El último sencillo de estas 5 canciones que ya he sacado como parte de este disco Espumante Rosé se llama Vainilla. Ajá. Es un viaje, una fantasía. Yo creo que todos hemos tenido algún viaje especial donde nos enamoramos y si no lo hemos tenido en la realidad, posiblemente habita en nuestro imaginario. Y es justamente ese imaginario que quise retratar en el videoclip, que es con contrapunto a la historia real que relato en la canción. El videoclip es totalmente una fantasía que pudo haber ocurrido o no, eso ya depende de cada persona. Que los invito mucho a ver el videoclip de Vainilla, perdón que se movió mi cámara, y a partir de ese video pueden sumergirse a este mundo donde cada canción es una fantasía, es un imaginario donde exploro el placer femenino, donde exploro la libertad, donde exploro esa capacidad de sentir al máximo y sobre todo no es que enamorarse de un otro, es enamorarse de uno mismo, con un otro o sin un otro. Creo que el amor propiamente tal, trasladado a un otro, nunca va a ser fructífero y satisfactorio y beneficioso si no partimos desde adentro, desde lo más importante que es esa conexión y ese amor
a uno mismo y estar bien con uno mismo y desde esa completitud completarse con un otro. Entonces, hablo mucho del placer, de la sensualidad, pero justo desde este hedonismo bien, desde un hedonismo pero bien dirigido, como ese hedonismo que nos ayuda a enamorarnos de uno mismo para poder finalmente compartirnos y disfrutarnos con el otro. Entonces son mundos que voy generando desde personajes míos, entonces está bonito porque creo que cada uno se puede identificar con esos personajes. Todos tenemos a ella aquí dentro. Yo, bueno, sí, soy fan luego de mirar los videos y de verme a mí y decir, wow, soy esa, ¿no? Yo soy esa, como yo soy, sí, pues sí, soy también, ¿no? O sea, soy esta que está hablando aquí en el día a día, que voy a comprar pan, hago mi vida cotidiana, pero también soy esa, la del video, la que está caracterizada y generando este mundo sensual, onírico y fantasioso, y donde uno puede explorar el máximo de sí. Claro, y aparte es, bueno, no sé, yo no he participado así como en videoclips, pero sí, no, esa parte como descubrirte que puedes ser esa persona, ¿no? Justo como lo estás mencionando, como esa parte que dices, es que yo no soy así, es que yo no puedo ser así, como que te metes justo como que en ese papel y te envuelves, ¿no? Te dejas llevar. Totalmente, es muy bonito, es como abrir un espacio justo de fantasía y de libertad, y me gusta que se interpreta así, que se sienta así. Es una invitación a todos a vivirlo, a todas, sobre todo es un disco muy femenino. El otro día estuve en Jalapa recién, en una disco que se llama Boiler, en el marco del lanzamiento de una película que se llama Urna, un cortometraje, y no había escenario, entonces mis amigos me alentaron a que me subiera a la barra, literal de 40 centímetros, y ese arrojo, ese arriesgarme de subirme, perdón, con las bolas disco que chocaban con mi cabeza, y la gente súper prendida, arriba, wow, cantando mis canciones, fue increíble, y es como un acto que tiene que ver con este personaje de este disco, como ese arriesgarse y abrirte a un espacio más sensual y más libre, uh-huh. Que fue muy, muy, muy sorprendente para mí también, el atreverme a hacer eso bajo esas condiciones. Fue como un despojo total y creo que esta nueva etapa va así, viene así, y voy a seguir haciendo canciones para bailar, para expandirse, para divertirse. Creo que sí, hay espacio para todo en la vida, uh-huh. Y es importante darse permiso para eso, para abrir distintas áreas nuestras. No, claro, y para reconocerte como alguien más, ¿no? Como para justo explorar otras personalidades que no sabes que puedes tener, o que sabes que puedes tener, pero como que nada más ahí como por encimita, ¿no? Ya como explorar es un poco más profundo, ya es como otra versión de ti, aunque tú sigas siendo la misma. Sí, totalmente. Como que creo que el centro de uno nunca cambia, la esencia, esa lucecita que hay adentro, eso como que es inmutable, no cambia nunca. Uh-huh. Entonces, teniendo eso muy, muy presente, está increíble poder meterse, ¿no? En esta rama, luego me voy a esta rama, luego me voy a esta, y nunca vas a dejar de ser tú, pero abriendo todas tus posibilidades. Yo igual soy actriz, entonces se me hace natural un poco hacer eso, y como sentir ese lienzo en blanco que puede ir mutando y transformándose. No, según la ocasión, según el estado de ánimo y según la canción y según lo que quiero proyectar. No, claro, también aparte de lo que te pongas, ¿no? Exacto, sí. Sí, claro, también influye. Oye, Sabina, ¿dónde vas a tener próximas presentaciones? ¿Dónde la gente puede escuchar todo tu nuevo material? ¿Dónde te encontramos? Mira, yo estoy como Sabina Odone
en todas las plataformas digitales, en todas, en Instagram, Spotify, YouTube. Hay muchos videos, hay muchos que pueden disfrutar de lo que he hecho toda mi vida. Pues muchas gracias por haber colaborado con nosotras. Te deseamos todo el éxito del mundo, que sigas explorando tus demás personalidades. Y pues nada, te estamos escuchando entonces con Vainilla, tu nuevo sencillo de Espumante Rosé. Contigo no me importaría esperar en Nueva Jersey otra escala más, o salir de madrugada sin desayunar. Contigo no me importaría llevar mi equipaje 7 horas más, o perdernos en un coche de noche y sin señal. Tú me enseñaste a saborear hasta un helado de vainilla, y no hizo falta florecer Pamplona para San Fermín. Tú me enseñaste a girar un remolino de color. Casualidad, llegando a Europa nos cruzamos en Madrid. Casualidad, naciste el día que ilumina San Fermín. Vamos a bailar al Café Berlín, donde nos miró tanta gente. Mi alma se movió, todo se incendió en un vals. Ver castillos en el Loira, ir al mar en Portugal, en Florencia hacer la fila de 2 horas para la vida. Y dormir otra vez en el tren. Tú me enseñas a saborear hasta un helado de vainilla, y no hizo falta florecer Pamplona para San Fermín. Tú me enseñaste a girar un remolino de color. Casualidad, llegando a Europa nos cruzamos en Madrid. Casualidad, naciste el día que ilumina San Fermín. En motocicleta me atrevo a viajar, yo cruzo la marea si te puedo abrazar. Ay, ya, ay, ay, ya, ay, ya, ya. Tú me enseñaste a girar las manecillas al reloj. Casualidad, llegando a Europa nos cruzamos en Madrid. Casualidad, naciste el día que ilumina San Fermín. Casualidad, fui más feliz el día que te conocí. Casualidad, ya nunca más nos tuvimos que despedir. Matices. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Matices, Periodismo Feminista. Y muchísimas gracias a las chicas Matices. Gracias, Alejandra. Gracias, Joana. Gracias, chicas. Un gusto haber compartido con ustedes una semana más, hablar sobre estos casos que nos hacen reflexionar. Pero antes de despedirnos, también quisiera invitarlas a que festejemos el 119 aniversario del nacimiento de Frida Kahlo. Como parte justamente de estos festejos, se están llevando algunas actividades en la Casa Azul durante todo julio, y de hecho esta jornada cultural tiene el nombre de Julio, el mes de Frida, y vamos a encontrar algunas actividades que seguramente serán interesantes.
como clases de óleo pastel, denominado Arte Verano, que van enfocados en la creación de bodegones inspirados en la obra de Frida Kahlo. También va a haber recorridos por algunos lugares que marcaron la vida de la pintora mexicana. También otra de las actividades que vamos a poder encontrar van a ser talleres presenciales como Hilando Historias de Bordado Colectivo, Universo de Carbón de Cartonería Tradicional y también Plantando mi Mundo, enfocado a la adopción y personalización de macetas. Los costos de estas actividades van a ser gratuitas y también pueden tener un costo de 100 pesos, por ahí hay que checar en la página del museo. Y también otra de las buenas noticias que tiene es que se va a extender el horario del museo los días jueves, viernes y sábado. Va a estar abierto desde las 10 de la mañana hasta las 21 horas. Y también pues se va a incluir una noche especial de la Noche de Museos, con la cual se va a incluir una visita dramatizada a las 19 horas el día 29 de julio. Y esto va a hacer que una intérprete va a estar caracterizada como Frida y acompañará en el recorrido a los visitantes. Así que si tienen por ahí un fin de semana, algunos días libres, pues vámonos a Coyoacán. A mí me gusta mucho Coyoacán, sobre todo porque puedes caminar tranquilamente, comer algo rico, ir al mercado o tomar un café o de estas actividades que de repente pues vale la pena retomar, ¿no? Como parte cultural de conocer la Ciudad de México. ¿Cómo ven? Oye, muy bonito. A mí también me encanta Coyoacán. Es muy bonito. Hay muchas cosas por hacer. Fíjense que hace algunos años, no sé si todavía esté pues la promoción, pero hace algunos años mis niños tenían que asistir, ellos en el kinder, tenían que asistir al Museo de la Casa Azul de Frida. Y fuimos. eh, y ahí afuera estábamos formados para entrar y nos ofrecieron un paquete para entrar a la Casa Azul y después nos llevarían al Museo Anacahualli, que es un museo de Diego Rivera, en donde yo pensé que iba a haber puras obras de este sujeto, pero no, la realidad es que es pues patrimonio prehistórico, eh, y la verdad es que está hermosa la casa, está muy bonita, dejando de lado al misógeno y machista de Diego Rivera. La verdad es que pues es un lugar que no podemos dejar de ir a visitar. No sé, en ese entonces entrabas a la Casa Azul, te llevaban en transporte al Museo de Anacahualli y de ahí te regresaban al Museo Azul. Entonces, la verdad es que estaba perfectísimo para ir y darte un paseo, y pues ya después regresar pues por un elotito o algo que se nos antojara por ahí. Entonces, me pareció un plan genial para en ese entonces, pues con mis niños hermosos que llevaba en ese entonces, nos tomamos miles de fotos ahí en la Casa Azul y en el Museo de Anacahualli. Una experiencia hermosa. Y todas estas actividades que mencionas, Ale, la verdad es que eh, son muy padres, ¿no? Yo que no sé, no soy muy artística, por decirlo así, soy fatal dibujando, pero me encanta pintar. No sé, es algo muy bonito. A lo mejor dibujando soy fatal, pero pintar, qué bonito es eso. Y eso de las macetas me encanta. La señora de las macetas. Pues hay que ir. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Vámonos a Coyoacán, pero antes, chicas, recuerden que aquí está su manada. Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa.
Matices. Matices.